Seguimos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Salimos para el mundo, por Facebook, en donde estamos, también en la web, por supuesto, de la radio, también en libertas.uy, en Twitter, arroba en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, La Vedette, ¿no? Canal YouTube. Sí. Mirá en dónde estamos. Ya lo dije varias veces en el programa de hoy, no lo voy a repetir. Entras gratis, no te provoca urticaria, no tiene ningún virus, y no te cobra. Así que podés ingresar. Mirá en dónde estamos. Y digamos, como diría un amigo mío, y nos das una mano, ¿viste? Y sí, nos das una mano a nosotros. Está con, valga la redundancia, con nosotros nuestro queridísimo amigo, el diputado y doctor, ya Conrado Rodríguez, quien está repuesto, tenía, bueno, una afección gripal, ¿quién no? Yo también estuve días con esta afección gripal. Bienvenido, Conrado. Muchas gracias por estar con nosotros. Sé que tenés un informe bastante completo de lo que significa o significó esa interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. ¿Qué pasó en esa interpelación? ¿Qué dijeron unos y otros? ¿Qué postura asumió el Partido Colorado, Partido Nacional, Cabildo Abierto? ¿Resquebrajamiento en la coalición, Cabildo Abierto, que parece que se abre prácticamente con este incidente o este episodio político? Buen día, Rubén. Como siempre, un placer estar contigo, con toda la audiencia. Entren al canal YouTube, que hay información de calidad, hay información, hay editoriales que son memorables de nuestro querido amigo Rubén. Realmente muy, muy recomendable. Así que bueno, esto, Rubén, de hace unos pocos días, la interpelación fue la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, duró entre 24 y 25 horas. Ustedes habrán visto en los informativos que alguno cabeceaba para no dormirse. A nosotros nos tocó hablar ya en la madrugada y luego hablamos de vuelta ya al día siguiente. Pero bueno, a ver, fue una interpelación en la cual se dio mucha información, el ministro Heber dio mucha información, dejó no solamente las estadísticas del Ministerio del Interior con respecto a los diferentes delitos, también la comparación con respecto a 2 años donde no hubo pandemia, porque muchos ha dicho que en los años de pandemia habían bajado los delitos porque la movilidad estaba limitada y por eso había bajado. Entonces, lo que hizo el Ministerio del Interior, bueno, comparemos 2 años donde no hubo pandemia, el año 2022 y el año 2019. Y concretamente, absolutamente todos los números de los delitos se han abatido, han bajado en Ujú. esta administración con respecto a la anterior administración. Es cierto, sí, que hubo un repunte en los homicidios en estos últimos meses, que obviamente nos generan preocupación, porque un país como el Uruguay que tenga un índice de homicidio bastante alto, obviamente que es preocupante, pero aún sigue siendo inferior a los números del anterior gobierno. Y esto también hay que recalcarlo. Claro. ¿Por qué hay que recalcarlo? Porque se intentó censurar al ministro por una supuesta falta de prevención en el tema de homicidios, cuando en la anterior administración esa falta de prevención fue mucho más profunda, ¿no? En todo caso, porque si hubo un récord de homicidios en el año 2018, 421 homicidios, en el año 2022 aproximadamente fueron 383, para tener una Sí, sí. correlación. Entonces, si se le adjudica falta de prevención a este ministerio y a este gobierno, bueno, entonces también hubo falta de prevención en el anterior gobierno. Y lo cierto, Rubén, es que hay delitos o hay homicidios que es muy difícil de poder prevenir porque se da la circunstancia de que hay bandas organizadas, bandas que están en el narcotráfico, que terminan haciendo un ajuste de cuentas entre las bandas. Obviamente las muertes valen y valen todas, pero que es muy difícil poder prevenir esas situaciones a menos que se logre desarticular esas bandas, ¿no? Entonces, lo que sí se ha dado en esta administración es que los homicidios han bajado de forma significativa ante los delitos de rapiña. Ustedes recordarán, Rubén, tú te acordás muy bien, en la anterior administración que se habían dado muchos casos de homicidios a partir de una rapiña en comercios que había llevado a la lamentable muerte de los comerciantes, ¿no? O de alguna persona que estaba en el comercio. Bueno, esto ha bajado. Se han dado algunos casos,
el caso de Tata del Parque Rodó de hace poco tiempo, que nos conmocionó a todos porque incluso después enterándonos cómo fue el episodio, de que el delincuente le pegó un culatazo al guardia y ahí salió el disparo hacia el encargado de ese supermercado, realmente nos conmocionó absolutamente a todos. Eh, lo que se ha dado en esta administración es que se han bajado de forma muy ostensible los homicidios fruto de rapiñas. claro, Este, Esto, digamos, cambia el escenario con respecto a la anterior administración. Pero igualmente el tema homicidios es muy preocupante. Pero yendo a la interpelación, el ministro Heber contestó absolutamente todo. Yo creo que la interpelación fue muy endeble, no habían argumentos de peso. Lo que, claro, al final de la interpelación quedó una sensación distinta. ¿Por qué? Porque cuando Cabildo presenta esa moción, que dicho sea de paso, nosotros durante horas habíamos preguntado cuál iba a ser la posición de Cabildo y nos habían dicho de que no tenían posición y que recién iban a asumir una posición después de que hablara determinado diputado, que terminó hablando cerca de las 6 de la madrugada. Por lo tanto, hasta ese entonces no sabíamos cuál iba a ser la actitud de Cabildo. sí, Cuando ellos presentan la moción estaba en los términos de que eh, condenaban las políticas de seguridad del anterior gobierno, al mando del exministro Eduardo Bonomi, pero también cuestionaban la gestión de este gobierno en materia de seguridad. Cuando presentaron esa moción, se intentó una negociación para poder incorporar algunos de los conceptos de esa moción en la moción que había presentado el resto de la coalición. Eso no fue posible, no fue aceptado por parte de Cabildo. Y cuando antes de ponerse a votación, nosotros le advertimos, miren que lo que va a pasar es que el Frente Amplio va a pedir la votación por inciso, o sea, por párrafo, y van a cuestionar a este gobierno y no van a votar, obviamente, no van a apoyar la parte donde decía que se condenaba al anterior gobierno. Y claro, fue lo que pasó. claro, Por eso la declaración quedó únicamente con un cuestionamiento al Ministerio del Interior de esta gestión de gobierno, cosa que nos parece realmente que no se ajusta a la realidad, ¿no? En la medida de que se han venido abatiendo los delitos, sobre todo de rapiñas y de hurtos, y de forma sistemática han bajado de forma muy importante con respecto a la anterior administración, no nos parecía que estuviera ajustado a la realidad, justamente no decir lo que había sido la anterior administración, donde claro. se había fracasado de forma estrepitosa. Porque se recordará, en el año 2014, el expresidente Tabaré Vázquez, en campaña electoral, antes de acceder a su segunda presidencia, se había comprometido con la ciudadanía a bajar las rapiñas en un 30%. No solamente no las bajaron, sino que las multiplicaron. Y esta fue la A situación un que 50, ¿no? Casi, ocurrió. Un a un 50. 50% más. Entonces, la interpelación dejó un gusto como agridulce, porque por un lado uno vio a un Ministerio del Interior que respondió, que fue muy firme, que reconoció lo que tuvo que reconocer, porque el ministro no fue con el talante de decir, miren que mi gestión es un éxito total, lo que dijo que no se puede calificar esta gestión ministerial como un éxito, que si bien habíamos mejorado y mucho, con respecto a lo que venía del pasado, que teníamos que seguir mejorando. Eso Claro. lo dijo el ministro Heber en muchas ocasiones. Es Entonces, correcto lo que dice. Y Conrado, yo es conversando así. este mismo tema con tus colegas, con el diputado Schipani por un lado y con el diputado Gabriel Gianoli, quien trajo interesantes estadísticas muy puntuales, ¿no? Digamos que con Sí, la premisa del dato mata el relato, que se instala desde el Frente Amplio, porque es evidente que hay, digamos que un esgrimage de desacreditar la campaña de este gobierno y la gestión de este gobierno en materia de seguridad, y considero yo, esto corre por mi cuenta, que en definitiva también es atacar a la LUC, a la Ley de Urgente Consideración, dado exacto, que esta ley le otorga más facultades operativas a la policía y esas exacto. facultades operativas han redundado en resultados positivos. Por ejemplo, otro resultado positivo es la incautación de drogas y el Sí, descubrimiento de cantidad de bocas de venta de droga. Y exacto. daba estadísticas el diputado Gianoli que son realmente abrumadoras a favor de este gobierno. Estamos Sí, hablando de miles y miles de kilos de cocaína incautados, sí, cuando en gobierno de Frente Amplio, digamos que en los 13 años del monarca Bonomi, prácticamente tuvo la vida de un monarca inamovible, no se sabe por qué, no se sabe por qué, porque no era precisamente un dichado de virtud de su ministerio,
sino todo lo contrario. Se generan estos deterioros de la sociedad al extremo de un exponencial crecimiento de delitos violentos como las rapiñas, copamientos y los homicidios, y el abigeato, que también bajó, pero tenían promedio, Conrado, de 148 kilos, ciento y pico de kilos por año, y ahora estamos hablando de miles de kilos, y el Sí, sí, desbaratamiento de un montón de bandas, ¿no? de 2.000 kilos, en un año 2.000, otro año un poco más, en la actual administración. Yo lo dije, a ver, en la anterior administración no agarraban ni el arco iris, ¿no? Como se dice a No, veces. Y esa es la verdad, porque no, en materia de incautación de drogas, los números del gobierno del Frente Amplio son realmente muy paupérrimo, bajos, muy bajo. paupérrimos. Quiere decir que no hubo una lucha frontal contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, eso quedó meridianamente claro y está así en las estadísticas del Ministerio del Interior. ¿Cómo están lo que nosotros decíamos recién, ¿no? La rapiña, los hurtos, los homicidios fruto de, a partir de una rapiña, los homicidios en cada uno de los departamentos? Ha habido un abatimiento en muchos departamentos. O sea, se ha llevado una política que ha mejorado. Esto no quiere decir que estemos bien, ¿no? No. Tenemos que seguir mejorando, la presencia policial se tiene que hacer ver en las calles, sobre todo donde el mapeo del delito indica de que hay lugares donde es más complicado, bueno, tiene que haber más presencia policial. Nosotros en ese sentido apoyamos de que se siga mejorando. Claro. Ahora, después de todo esto de la interpelación, ir hacia una censura del ministro, que implica un procedimiento constitucional que puede llevar a que el propio presidente de la República pueda mantener al ministro y disolver las cámaras, cosa que obviamente nadie se planteó, pero que está dentro del artículo Sí. 147 de la Constitución, desencadenar todo ese mecanismo cuando durante su administración y especialmente la administración del MPP, ¿no? Ujú. El tema interpelante y el que presentó la moción es del MPP, del mismo grupo político del ex ministro Eduardo Bonomi. Bien. Cuando la anterior administración los números fueron realmente muy jodidos para la Muy, ciudadanía uruguaya. pero muy jodido al extremo de que fue una de las causas por las cuales perdieron el gobierno. Se Exacto. comentó que habían dos grandes aspectos que daban que iban a perder el gobierno. La inseguridad, es decir, en materia de seguridad pública fue un fracaso total, y en materia económica, el deterioro económico que el país estaba experimentando. Y en tercer lugar, digamos, el modelo de educativo que habían instalado. Pero básicamente era la Sí, sí. inseguridad que estaba viendo la población uruguaya y el tema La económico. inseguridad era el principal tema durante la anterior Sí, administración. En sí, todas las encuestas daba que la inseguridad era el principal tema de los uruguayos, ¿no? De sí. preocupación. Entonces, ¿con qué grado de coherencia se pide la censura a un ministerio que tiene mejores números que su propio ministerio, cuando no, si hubieran sido coherentes, le tendrían que haber pedido la censura Y, al y, propio exministro Bonomi, ¿no? y otro aspecto importante a tomar en cuenta, que Cabildo no toma en cuenta, evidentemente, y le cabe y le va ensayo la crítica, y tengo dos críticas, pero agudas contra Cabildo Abierto, más allá de que se sienta ninguneado por el presidente, es que este ministro es sucedáneo de un ministro que había venido preparado para esta tarea, que era Jorge Larrañaga, que había estudiado el tema y que tenía, digamos, todo un plan de desarrollo en materia de políticas de seguridad de shock, ¿no? Política de seguridad de shock. ¿Por qué digo esto? Porque lo que estamos hablando contigo, Conrado, se lo planteé también a Schipani y a Gianoli. El incremento del delito violento, todo el delito violento, inclusive el homicidio, el asesinato, tiene que ver con el deterioro social, moral, económico que la sociedad uruguaya experimentó en 15 consecutivos años de un gobierno de Frente Amplio que destrozó a la sociedad uruguaya en varios aspectos, en el educativo, en el deterioro económico y el deterioro social, siendo prácticamente omiso o cómplice de una estructura del narcotráfico que es una estructura delictiva, pero que es multimillonaria, ¿no? Y eso da cuenta de que la sociedad uruguaya se vino deteriorando. Ahora, no se puede endilgarle todas las culpas o pretender que la gestión de un Ministerio del Interior resuelva un tema estructural. Esto es mucho más Exacto, complejo. Y sin menos duda. ante un ministro que tiene que asumir sobre la marcha porque lamentablemente de modo imprevisto fallece el doctor Jorge Larrañaga. Todo eso no se lo tomó en cuenta. Y no se tomó en cuenta lo que tú bien decías, de que ellos durante 13 años de una monarquía absoluta,
de Bonomi, donde fue un desastre toda esa gestión, caen en el verso de los comunistas y vuelven a caer en sus redes, en sus trampas, haciendo caso omiso de todo ese periodo que es el que nos trae este deterioro hasta la fecha. Porque esto no es desconectado, esto Sí, venimos en deterioro hasta ahora porque venimos de todo eso anterior, ¿no? no, no, totalmente es así. Y aparte, y te voy a decir otra cosa, ¿no? Las excusas que ponía Bonomi, ustedes se recordará cuando hablaba de por qué se resistió, por ejemplo, ¿no? Le decían, bueno, no se tendría que haber resistido al delincuente. Y el Culpaba a delincuente las víctimas. lo terminó matando, bueno, ¿y por qué se resistió? Bueno, a ver, un ministro no puede decir De eso, aquel, ¿no? ¿te acordás O, de aquel señor que era el padre de creo que un cantante importante? Pero ¿cómo va a sacar tanto dinero del banco y en esa hora, cuando lo habían rapiñado? claro, Económico en el exacto. perro Vázquez también, que salía el perro Vázquez, sí. Bueno, pero no tienen que llevar tanta plata y en todo caso habría que sacar el dinero de las estaciones de servicio cuando había una oleada de robos en las estaciones. Culpaban a Sí. las víctimas. Yo decía, pero Culpaban todo el tiempo a los ciudadanos, todo el tiempo. Y en el caso de Vázquez, que decía, bueno, que el tema de la inclusión financiera, que le iba a hacer bien al tema de la seguridad, eso al principio dijo eso, después dijo que en verdad los delitos y las rapiñas habían aumentado porque justamente por la inclusión financiera, porque como había menos circulante, tenían que hacer más robos para poder conseguir la misma plata. O eh, sea, las excusas que utilizaba tanto Bonomi como Vázquez, o que dejaban ¿por qué dejaron la ventana abierta? Dijo una vuelta claro, Bonomi, ¿no? claro, claro. O que había mayor consumo de cocaína y menos de pasta base, y que eso había achicado el mercado y había hecho que los delincuentes salieran más a robar porque había menos pasta base. Sí, Bueno, una cantidad de locuras a la hora de excusarse, de justificarse, que lamentablemente justamente fueron deteriorando sí, sí, esa incluso sensación para la gente de que sí. estaban desguarnecidos, porque ni siquiera el que tiene que afrontar el delito lo hacía de manera no solamente correcta, sino de manera por lo menos seria, ¿no? Claro, la autoridad que tiene que enfrentar el delito y salir en defensa de la población civil que está recibiendo todos esos daños, no. Acusaba a la población civil de que no se sabía cuidar y que eran prácticamente, no sé, que eran irresponsables. Qué lástima, habría Tremendo. que agarrar todos estos argumentos, porque una lástima, yo no sé si todavía está vigente, debe estar queriendo hacer alguna película y llevarle todos estos hechos y estos actos políticos a Quentin Tarantino, porque es digno de un film de Quentin Tarantino, pero lo digo en Sí, sí, serio. sí, Esto sí, sí. parecen que fueran esos diálogos, Mm, esa respuesta de Quentin Tarantino que verías a un público en el cine matándose de risa. Porque sí, sí. realmente es increíble, ¿no? Increíble, Entonces, increíble que se caiga en la trampa otra vez del comunismo, como lo hace Cabildo Abierto, y corta, fracciona todo ese periodo anterior, que fue enorme, ¿no? Que fue un desastre. Otra cosa, desastre. habría que recordarle a Cabildo Abierto que cuando asume el gobierno el Frente Amplio, como todo gobierno comunista, yo ya les digo así clarito, como decía Sonsol, porque es el Partido Comunista en el Uruguay quien orquesta, organiza el Frente Amplio, el PCNT, cuando asumen, hacen siempre lo mismo. Lo hicieron en Venezuela, lo hicieron en la Unión Soviética con la Revolución Bolchevique, lo hicieron en Corea del Norte, lo hacen en todos lados. La suelta de presos. Casi 1000 presos soltaron. No sé si te Sí, acordás. ¿Y cuál era sí, el sí. argumento? Que colapsaban las cárceles, que el En sistema el primer carcelario gobierno de Tabaré colapsaba. Vázquez. ¿Te Claro, acordás que le habían puesto el rótulo de humanización del sistema carcelario, ¿no? claro. Para los rótulos, la verdad que son unos cracks, ¿no? No, Porque son, siempre sí, tuvieron unos eslóganes sí, muy llamativos. Pero lo cierto es que eso perjudicó notoriamente en materia de seguridad. sí, sí. Y si yo vuelvo al principio, si bien no está todo bien, estamos mejor que antes. Y eso creo que es una realidad también y que hay que seguir Claro, mejorando y que hay que claro. seguir observando para que los delitos sigan cayendo y que este tema de los homicidios, bueno, pueda también tener una caída drástica, porque obviamente en un país como Uruguay Mm. tenemos una tasa muy alta, ¿no? Y Y eso Conrado, también genera el tema de preocupación. los homicidios, ¿no? Que hay mucho homicidio. Claro, no es tan rastreable el dato, ¿no? Es difícil tener esos insumos. Pero sabemos que con estas fiscalías muy ideológicas y con plenos poderes los fiscales, sabemos, es vox populi, que los policías se quejan mucho porque siguen quedando desprotegidos o expuestos cuando capturan un montón de delincuentes, los apresan o a través de una pesquisa policial o en infragante delito, y cuando los llevan a fiscalías se enteran que al rato están sueltos, porque los fiscales resuelven que no hay suficiente mérito, que la carga probatoria no es suficiente,
Y esos delincuentes, que pueden ser muy violentos y muchos de hecho lo son, quedan libres. Está calculado, Conrado, estadísticamente, eso lo dice el Observatorio de Criminología, que cuando se deja libre a un delincuente que es recurrente, se demora 1 año y 9 meses en dar otra vez con su paradero o poder capturarlo. Prácticamente 2 años sigue en libertad delinquiendo con impunidad. ¿No habrá ahí también una incidencia importante de ese molinete donde dejan libres a esos delincuentes, estos fiscales con plenos poderes, y se perpetran delitos tan violentos como los homicidios y las rapiñas? Claro, no tenemos datos firmes para decirlo, pero el sentido común y la lógica indica que sí, porque tenemos por un lado un sistema fiscal que da impunidad a un núcleo importante de una población integrada a ese crimen organizado, porque están integrados a ese crimen, en definitiva, y por otro lado, un montón de Mm. ciudadanía que está privada de su libertad o prisión domiciliaria o prisión cautelar sin el debido proceso, sin una prueba suficiente para que estén presos. Eso también tiene que ver con el sistema de seguridad, porque Sin viste duda. que la seguridad es todo, bueno, tú lo sabés como Todo. abogado, No, no, es todo, todo, todo. es todo. Sí, sí. Bueno, es lo que también hemos discutido acá, ¿no? Esto es una cosa mucho más amplia de Que un analizar ministerio. nuevamente el proceso penal, el Eh, código del proceso penal, a ver cómo se puede mejorar el código del proceso penal, porque tiene una cantidad de falencias. mm, Yo soy muy, muy, muy crítico, pero también el grado de trabajo en conjunto entre la policía y la fiscalía. O sea, la fiscalía tiene que también dar determinadas pautas a la claro, policía de qué manera tienen que recoger las pruebas para que esas pruebas luego se puedan hacer valer en un juicio, ¿no? exacto. Tiene que haber un trabajo en conjunto que a mí me consta que el ministro Heber tiene un relacionamiento continuo con el doctor Juan Gómez, pero necesitaríamos un grado de relacionamiento y de trabajo en conjunto a lo mejor mayor para que no se Y dieran esos casos que tú decís, ¿no? Que sí, pasan y mm, pasan muy a menudo, donde la policía agarra al delincuente y que por falta de elementos probatorios, ese delincuente queda libre y, por ejemplo, puede cometer un asesinato, un homicidio, ¿no? y ese es un aspecto, digamos, operativo, funcional, que está bien que se lo corrija, pero de todas maneras nos deja expuestos a la buena voluntad de los administradores. Yo creo que ahí hay que ir más profundo aún y corregir institucionalmente, para mí, ese pésimo código del proceso penal que desconoce abiertamente los preceptos constitucionales de las garantías del debido proceso, el juez sumarial, un juez que esté arriba de todo eso, y que establezca, como tú decís, premisas claras de investigaciones fiscales. Que es correcto que los fiscales se profesionalicen e investiguen, tiene que ser así, pero que estén más claro eso y más acotada a esa jurisdicción administrativa. ¿No? Los fiscales tienen plenos poderes hoy, deciden si investigan, si no investigan, y no le dan cuenta a nadie. Qué bueno ser fiscal, ¿eh? Además creo que no sé si el salario está bastante bien, y vos más o menos ahí te sentís libre. Y otra cosa que hay que recordar, se dio aquella mesa de cooperación entre Fiscalía, que habían creado una especie de organismo de mesa de cooperación entre Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Interior. ¿Te acordás que habían salido con bombos y platillos Jorge Díaz, con el Perro Vázquez y Bonomi, que Bonomi estaba dormido, en la foto sale durmiendo, Bonomi estaba así medio dormido, que es justamente para esto que no se está cumpliendo. Mira, me hiciste acordar a unas clases que asistí hace muchos años, Derecho Procesal 2 con el doctor Luis Torello, que había sido presidente de la Suprema Corte de Justicia, realmente un eminente profesor Yo estudié de los nuestra libros de casa, Torello. de nuestra casa de estudio, y él lo que hablaba era del juez de garantías. Yeah. El juez de garantías es aquel que termina recogiendo las pruebas en un juicio penal y que luego de que se da esos elementos probatorios, ahí viene, en todo caso, la acusación fiscal. El fiscal no es el que recoge las pruebas, sino Exacto, es un juez de garantías, ¿no? exacto. Entonces me hiciste acordar a esa discusión que hablaba Torello de lo Qué importante buena, que es que cuando se recogen pruebas, que tenga la garantía judicial y no, exacto, no solamente del acusador público, ¿no? exacto. Así que bueno, si habrá cosas para discutir dentro de nuestro proceso Y penal, rescatar a aquel juez sumarial, ¿te acordás? Aquel juez de la primera etapa, aquel presumario, que sí, después vuelca todo ese informe conjuntamente con el fiscal por separado cada uno, acusando al fiscal y el juez
a un juez de la causa, recién ahí, que se hizo un Exacto, sorteo aleatorio, ¿te acuerdas? Y ahí estaba el exacto. juez en primera instancia. Todo eso tiene que La, volver. inte- la Sí, intención de, por lo menos de nuestra doctrina, sí, los especialistas decían que siempre era bueno que no fuera la misma persona exacto. quien de alguna manera eh, estaba en la configuración del caso y luego tenía que resolver. ¿Por qué? Sí, Porque podía ya tener una configuración en su cabeza de cuál exacto. iba a ser el resultado final, ¿no? Perdía, Entonces, perdía por eso imparcialidad. perdía imparcialidad y por eso tenía que dividirse. Bueno, Exacto. esto está bien que se divida, bueno, pero hay que ver Sí, también de qué manera exacto. se producen las pruebas Que se y con daba qué grado así. de garantías, ¿no? Exacto. Y está bueno eso de juez de garantías. Está bueno un juez sumarial y otro juez, que eso echa por tierra el argumento de incluso de Subía, nuestro querido amigo, que yo ya se lo dije, porque Subía argumentaba que él había votado a favor de esto, no estaba de acuerdo con esto, no había sido diputado, creo, Eh, porque el juez estaba en los dos lados del mostrador. Yo le decía al doctor, no, pero usted se confunde. ¿Cómo me va a decir que estaba de los dos lados del mostrador? Si había un juez sumarial por un lado, después eso tenía que pasar al juez de la causa cuando se acusaba y se abría ya el juicio penal. No era el mismo juez que estaba de los dos lados, por lo que tú decís. Y, Sí, sí, sí. y un juez de garantía sería interesante, además, también, ¿no? Bueno, hay que ver, a ver, me hiciste acordar a aquellas Ah, clases tenés que ir para adelante con eso. ¿Qué querés que te diga? Yo ya te pongo los de deberes. ese gran Mirá que, jurista. sí, porque estos artículos de la Constitución hay que devolverles vida. Quedaron muertos acá. Quedó letra muerta. Desde el 15, el 16, el 22. El 22 es impresionante lo que dice, ¿no? Para que la gente lo sepa, yo lo dije hoy al principio del programa, explicando todos los actos legislativos que nos dieron un golpe de Estado técnico. Alguno por ahí me diría, pará, te fuiste, se te fue la moto, ¿no? Son golpes de Estado técnico, sin duda. León Duit me lo explica muy bien esto. El 22. Todo juicio criminal empezará por acusación de parte o del acusador público, quedando abolidas las pesquisas secretas. Ahora los fiscales, viste que tienen pesquisa secreta, que el derecho de reserva de los acusados. ¿Cómo derecho de reserva? El acusado tiene que saber quién lo acusa, ¿no? Por ejemplo, Sí, viste que sí. ahí hay muchos elementos a analizar de esos Ay, artículos, ¿eh? Del 12 al 23, sin ¿sí? duda, Que sin tienen duda. una linda tarea ahí ustedes para No, 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 tiene legislativa. una riqueza conceptual esos artículos que vienen de constituciones en las cuales se inspiró la nuestra, ¿no? Que es la Este, misma, como diría sí, Jiménez de Aréchaga, es un edicto perpetuo, es la misma constitución con reformas, pero en los capítulos esenciales es la misma, son los mismos principios, que nos mandatan ser el Estado que ella dice que tenemos que ser. Para mí es genial la constitución, ¿eh? Tiene una sabiduría nuestra constitución, es preciosa cuando lees. sí, Los sí. dos primeros libros es preciosa. Si, ¿cómo cuesta tanto cumplir con esto? Y bueno, hay toda una hegemonía, ¿no? Ideológica que se ha metido acá y en todos los países y nos trajeron estos modelos neoconstitucionalistas, No, fiscalistas, adversariales. hay que, hay mucha cosa para hacer. En materia legislativa Conrado, hay mucha cosa para hacer. mucha cosa. Te agradezco un montón todo este informe. Como ¿Cuánto hay, siempre, es un para placer. analizar? ¿Cuánto para Sin analizar? duda, Y sin yo duda, creo que Rubén. cerrando la nota, no es pertinente, digamos que, culpar a un ministro y a una gestión ministerial más allá de los errores que pueda tener, porque este tema es mucho más profundo, es estructural y abarca todo esto que estamos hablando contigo. Todo esto. Eh, es mucho más profundo, las causas son realmente muy profundas, hay Sí, causas sociales, educación, etcétera, culturales, pero acá también se está censurando la acción de un gobierno que ha tenido mejores números que el anterior gobierno. Y totalmente. aquellos que quieren censurar, bueno, claramente ha quedado manifiesto que no tienen coherencia y que nuevamente están para intentar torpedear al gobierno, Sí, erosionarlo, sí. degradarlo con un fin netamente proselitista, un Y fin netamente electoral. te paso esta pista como analista político. No tiene asidero en la realidad lo que están diciendo y las argumentaciones por las cuales censuran o quieren censurar a un ministro, interpelarlo, pero sí tiene coherencia respecto al relato que ellos están construyendo. ¿Por qué? Ellos pierden el gobierno por el tema seguridad y por el tema económico. ¿A dónde están apuntando ahora? Al tema seguridad. Están apuntando al tema seguridad buscando ante la opinión pública desacreditar a este gobierno como que es un Sí, gobierno desastroso, que también perdió el norte, que la inseguridad es tremenda, que campea en el país, justamente el argumento por el cual ellos perdieron. claro. Viste cómo hacen el efecto boomerang? Y por otro lado, insisten con que los temas económicos de este gobierno son un desastre y que no tiene rumbo, inclusive Mm, el intendente de Montevideo, Carolina Cose. Yo sé que mi expresión no les debe caer nada bien,
pero es el intendente, porque el cargo institucional es intendente, no tiene género, no es la Sí, sí. intendente tampoco, ni la intendenta, es el intendente de Montevideo, en este caso la señora Carolina Cose, que no sé si es, no sé sinceramente si es ingeniera o no, por lo que investigué creo que es técnica en electricidad, tendrán que investigar ustedes también eso. Porque hay mucha cosa con esos títulos que... ¿Vos la escuchaste hablar alguna vez de ingeniería, Carolina Cose, en términos de ingeniera? No, la he escuchado hablar de todos los temas nacionales, pero no, nunca la escuché hablar de Montevideo. Menos Es como una cosa que intendente y como ingeniera tampoco. como ingeniero tampoco. Gracias, Conrado. Muy bueno, un abrazo grande, gracias. Un gusto Buen fin como de semana. siempre. Cuídate ese fin Y de semana. un abrazo grande. Conrado Rodríguez conversando con nosotros, el diputado Conrado Rodríguez, el doctor Conrado Rodríguez en su columna de los viernes. Vamos a una pausa, Damián, y nos queda ahí una especie de interregno de espacio para recibir luego al doctor Gustavo Zubia. Quédense ahí.